Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más y bienvenidas a un nuevo vídeo de la serie Secretos de Mujer. Si es la primera vez que estás por aquí, te cuento que cuando hoy te acuestes y estés en la cama pensarás cuántas cosas útiles he aprendido hoy. Es uno de esos días en los que se pone de manifiesto ese dicho de no te acostarás sin saber una cosa más. Y es que hoy os voy a contar esos truquitos, os voy a enseñar algunos utensilios que os pueden facilitar la vida una barbaridad. Cosas buenas, bonitas y baratas. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Ya llegó la hora, ya llegó el momento de responder a una de las cuestiones por las que más me preguntáis, pero casi siempre en privado. Y es el tema de cómo aumentar visualmente los glúteos, que aunque te vengan dados de serie, con la edad van cayendo, se van bajando, vamos perdiéndolos. Hay algunos tips, algunos truquitos de estilista que se pueden usar a la hora de vestir, sobre todo cuando llevas jeans. Uno de ellos es tener en cuenta la forma y el tamaño de los bolsillos traseros. Cuanto más pequeñito sea el bolsillo y más arriba esté, más va a aumentar visualmente esa zona. Todo lo contrario es lo que tenemos que buscar si tu caso es que quieras disimular un poquito o rebajar un poquito visualmente el volumen. Otra cosita que puede ayudar a que los glúteos parezcan un poquito más voluminosos es que esa zona esté como lavadita, como algo más clara que el resto del pantalón. Ya, si los bolsillos tienen alguna lengüeta, alguna costura que haga relieve, alguna aplicación, bueno, pues siempre va a ayudar un poquito más. Y ya si usas todos los tips que te acabo de dar en un mismo pantalón, seguramente vas a notar el efecto. No hace falta que sea un pantalón vaquero. Cuanto más clarito sea el pantalón, más grande y más voluminoso se te va a ver, y si es más oscuro sucederá al contrario. Pero amiga, si estás en ese punto en el que la forma de un pantalón o un bolsillo ya no te arregla la cosa como tú quieres, puedes ayudarte de fajitas o de ropa interior especial para esto, que tienen un refuerzo justo debajo de la nalga que va a apretar un poquito esa zona y va a hacer que tu glúteo suba, se eleve de manera natural. Pero no deja de ser una prenda, un camino o un utensilio que a ti te sirve para trabajar con lo que tienes. Si esto se te queda corto, amiga, y eres de las que llegaron muy tarde, el día que repartieron el pompis, y que cuando se pone de perfil se le ve más barriga que culete, no nos queda más remedio que recurrir al relleno. Os interrumpo un segundito porque sé que algunas de vosotras hiláis todo muy fino y os tomáis todo al pie de la letra, y evidentemente esto de que necesitáis usar relleno es solo para las que consideran que lo necesitan. Si tú no eres de esas, no tienes por qué usarlo, ni eso ni ninguna otra cosa para disimular nada. Esto es solo una respuesta a todas las que me preguntáis por este tema, a todas las que me pedís consejo o tips para aumentar visualmente los glúteos, ¿eh? No pasa nada por usarlo, no le tenéis que tener miedo a usar ese tipo de cosas. Todas o prácticamente todas usamos relleno en los sujetadores. Hay que normalizar también usarlo en la parte de abajo si es que no estás contenta en cómo se te ve esa zona. ¿Dónde encontramos los rellenos? Estoy segurísima que en las lencerías y las mercerías las podéis encontrar. De hecho, en la mía de confianza, donde yo compro, que ya son amigas, además son chinchalovers y posiblemente estén aquí viéndonos, están las fajitas que os he enseñado antes de Leonisa, y están también estos dos modelos. Yo no las puedo enseñar porque se me ha echado el tiempo encima con el envío. Esta que es tipo fajita, pantalón con el relleno de glúteos extraíble, y también tienen una braga con diseño de braga y el relleno. Aunque sí que os puedo enseñar estas de AliExpress, que no son lo que me gustaría, pero bueno, para enseñarosla y para daros alguna opción a vosotras, pues aquí están. Esta de pantaloncito y de faja hasta aquí arriba también tiene el rellenito extraíble, y después las tipo braguita con el relleno que hacen como la forma de los glúteos, que realmente me parece un poquito menos natural. El acabado es un poco más rígido, el movimiento tampoco es que a mí me agrade mucho, y es que no sé si es porque yo la llevo puesta, sé que la llevo puesta y me la noto mucho, o realmente es que desde fuera se está notando. En cualquier caso, mi percepción es que quedan mejor las que tienen el relleno extraíble que las rígidas. Y aquí estamos viendo una panorámica con los tres tipos de culitos que nos podemos encontrar: el natural, que me viene de serie, el que se queda con la fajita de Leonisa apretando un poquito la parte baja del glúteo, y
el que se nos vería con una braguita o con una fajita con relleno. Y ahí os dejo la idea, amigas. Ya sabéis que en este tipo de vídeos, si no hablamos de ropa interior, parece como que no hemos ni venido. Si no te quieres gastar mucho dinero, vete directamente a AliExpress, contando que tardan de 20 días a un mes en llegar. Pero yo, desde luego, mi consejo es que os vayáis a una lencería y os dejéis asesorar por profesionales. La diferencia de precio no es tanta y merece la pena. Seguimos hablando de postizos. El siguiente secretillo son estos escotes falsos. Parecen tanguitas, pero es que es de verdad una ideaza. Ya hemos hablado durante este año muchísimo de la tendencia de que se asome un poquito el sujetador, de lo que se llevan los corsés, los bralets, que se asome la ropa interior debajo de un blazer o debajo de una blusita. Es tendencia. Y no os podéis ni imaginar lo que esta tontería de aquí, este trocito de tela, soluciona. Vienen en pack de 3 y cuestan alrededor de unos 12 euros. Me arrepiento de haber cogido el pack que tenía el trocito en color rojo. A la hora de usarlo creo que me habría venido mejor el que trae, además del negro y el blanco, el color nude. No lo cogí porque pensaba que se iba a transparentar mucho y que prácticamente iba a parecer que iba desnuda. Pero es que observando la foto de cerca, creo que trae un forro por detrás que hace que esto no suceda. Me lo pruebo con una camiseta de tirantes debajo porque no me voy a poner ahí en sujetador, pero esto va enganchado al sujetador, sin la camiseta esa que estáis viendo. Por dentro tiene unos broches a diferentes alturas para adaptarse al ancho de tu busto. Aquí lo estamos viendo con un blazer, pero queda fenomenal también con una blusa de escote bastante grande, o un top o un vestido que quieres llevar más desabrochado y te apetece que se vea el encajito por debajo, un vestido que se te abre mucho, en fin, tiene muchísimas posibilidades y sé que a vosotras ahora mismo os está encantando. Ahora que tengo puesta esta camisa con el top falso, os tengo que enseñar el siguiente secretillo que también nos viene fenomenal cuando llevamos este tipo de prendas que se nos abren mucho o que tienen un escote bastante grande y no queremos llevar nada debajo. Nosotros queremos lucir escote. Es una de las cositas que toda estilista lleva en el kit de supervivencia. Son como una especie de tiritas de cinta de doble cara que se adhiere perfectamente a la piel y a la tela. Os digo, amigas, que yo he utilizado muchas, pero estas son de las mejores que he encontrado. Discretas, finitas, simplemente hay que retirar el papel protector de un lado y pegarlo en primer lugar al tejido. Si te lo pegas en primer lugar a la piel, puede que no calcules bien dónde tiene que caer después la tela. Así que siempre primero a la prenda. Y una vez que está bien pegada a la prenda, retiramos el otro lado, que es el que irá pegado a la piel en el sitio que tú quieras. Y el salvaguardar que no se te vea más de la cuenta no es el único uso que tiene este invento. Te lo puedes poner para sujetar lo que quieras. Un dobladillo que se te ha bajado o que te lo has pisado y no te da tiempo de coserlo. Un cuello de una camisa que se te levanta correa de un cinturón que te queda suelta. El espacio entre dos botones de una camisa que se te abre. En fin, es que si yo estuviese que decir para todo lo que he utilizado esto, estaríamos aquí 20 minutos. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿A que no te arrepientes de haber entrado aquí? Si te lo dije al principio. Pues sabéis que hace un tiempo, creo que fue esta Navidad, ¿no? O antes de Navidad, os hablé de que me había comprado un body en Bershka con las mangas de gasa transparente que usaba para ponérmela debajo de vestidos o de prendas sin mangas y convertirlas en algo un poquito más invernal. Me parece una pedazo de idea. Si encontráis una prenda así, id a por ella porque os va a servir esto para toda la vida. Pero hoy os voy a enseñar el secreto para tenerla de un modo casero. Vamos a tomar unos panties, unas medias finitas que no tengan puntera y vamos a cortar por la parte del pie. Tendrá una costurita finita que iremos cortando al ras con muchísimo cuidado. Si lo hacéis tal y como estáis viendo en la imagen, después no se tienen que hacer carreras ni nada por el estilo. De todas formas, os aconsejo comprar unos paquetes que venden en Primark, que me parece que valen 2,50 o 3 euros y vienen 5 pares de panties. En la parte del pubis, que normalmente suele haber un refuerzo, vamos a cortar. Si este refuerzo tiene, como mis panties, una zona haciendo como una especie de rombo, mi consejo es que recortéis todo, porque os vais a sentir mucho más cómodas ahora. Tened en cuenta que por esa abertura es por la que vamos a meter la cabeza y por las piernas es por donde vamos a meter los brazos. A mí me parece una ideaza. Seguramente alguna estará diciendo, hija mía, pues te pones una camiseta interior y lo arreglas antes. Sí, pero estamos hablando de cuando vas un poquito más arreglada, cuando llevas looks con un nivel un poquito más alto, no te vas a poner una camiseta interior. Esto te hace ver con un nivel un poquito más alto porque parecen unas manguitas de gasa, unas manguitas de tul y queda de otra manera. Puede ser un sustituto
o una alternativa a las fajas para brazos. Es algo que algunas de vosotras seguramente conoceréis. Sirven para ajustar un poquito esta zona cuando hay mucha flacidez o cuando tiene mucho volumen. Si utilizáis las medias en color nude y las cortáis por el codo, puede servir para eso mismo, para usarlas debajo de jerseys o debajo de blusas que tengan mangas de gasa y se transparenten. ¿A quién le pasa que no sabe cómo guardar los cinturones? Bueno, en mi caso no es que no sepa cómo guardarlos, tengo un cajón para ellos, los enrollo, pero al final siempre se me acaban abriendo. Si cojo uno que hay abajo, el de arriba se desenrolla y al final, no sé si a vosotras también os sucede, tengo el cajón que cuando lo abres están todos ahí enmarañados. Bueno, eso me pasaba antes, ahora ya no. Y te voy a contar mi secreto. Simplemente tendréis que introducir el extremo del cinturón por la hebilla, pero al revés. Enrollar desde la punta hacia adentro y cuando llegues al final, introducirlo en ese círculo que se ha formado. Y una vez ahí puedes seguir enrollándolo un poquito más para que se quede bien ajustado. Pero ya lo puedes guardar en cualquier cajón, en la maleta, sin que se desenrolle, ocupando el menos espacio posible. Es uno de esos hábitos fáciles de introducir en nuestra vida diaria y que después nos ayuda a tenerlo todo más organizado. Este de aquí es un secreto que vosotras me habéis contado a mí. Un día, hablando de las bolitas de los jerseys, algunas de vosotras me lo recomendasteis, este en particular de esta marca. Prácticamente todo lo que os estoy enseñando en el vídeo lo he comprado en Amazon, pero estoy segura que podéis encontrarlo en cualquier sitio. A mí es que personalmente me resulta súper cómodo comprar ahí porque encuentro todo y además tengo el Amazon Prime este anual que me lo mandan todo súper rápido y casi nada con gastos de envío. Hay otro de esta marca en color azul, pero creo que no es el mismo, tiene diferente potencia. Este funciona fenomenal. Vamos, me ha puesto el cuello a que el 80% de todas las que estáis ahí habéis probado algún quitapelusas de estos que hemos comprado en un bazar chino y que no sirven para nada. Creo que la diferencia está en el grado de aspiración que tienen. Cuando lo vas pasando, esto va aspirando las bolitas hacia el aparato y con estas cuchillas que tiene aquí las va cortando. Y si después de hacerlo encima le das unos golpecitos de vapor con la plancha, el jersey se queda prácticamente como si lo estuvieses estrenando. Este es de Primark, es uno de mis favoritos de este año y la verdad le tengo que pasar la maquinita cada vez que me lo pongo porque quiero conservarlo lo máximo posible, que es algo que me preguntáis continuamente. ¿Cómo los jerseys de Primark te duran de un año para otro? Bueno, no todos lo hacen, pero tengo que deciros que cuido bastante la ropa, sobre todo este tipo de prendas las lavo del revés siempre, evidentemente secadora prohibida, y les paso el quitapelusas. Después doy el golpe ese que os he dicho de vapor con la plancha y así hasta que revientan. Fijaos lo que queda dentro después de haber pasado el aparato por el jersey. A ver, eso de las bolitas de los jerseys es algo que tenemos mal identificado con el nivel de calidad. Aunque un jersey tenga mucha calidad y sea de una firma cara, le van a acabar saliendo bolitas, porque todas las fibras naturales, que son las hebritas que componen los hilos y que al final componen los tejidos, tienen una longitud limitada, que es esa bolita, ese saliente que se crea. El algodón, el lino, la lana, es decir, todas las fibras naturales tienen longitud limitada. Cierto es que a mayor calidad es un poquito más larga, le saldrán menos bolitas, y a menor calidad será un poquito más corta, le saldrán más bolitas. Las fibras químicas, las creadas por el hombre, son las que tienen longitud ilimitada y son a las que precisamente no le saldrán. Bueno, ya que nos ponemos así un poquito técnicas, excepto la seda. La seda es una fibra natural, pero que tiene longitud ilimitada. Vaya rollo que yo os acabo de meter ahora con las fibras. Vosotras entrabais aquí a otra cosa. Pero bueno, amigas, ya sabéis que cuando me da la vena esta de profesora, no hay quien me pare. Y es que el vídeo de hoy estaba destinado a ser solo un vídeo de truquitos de ropa. Pero os tengo que enseñar uno de maquillaje, porque es que cualquier día de estos me lo vais a ver en un vídeo cortito, porque es que lo uso prácticamente a diario, y me vais a preguntar y quiero mandaros aquí para que lo veáis mejor. Esto de aquí es de las cosas más tontas, más fáciles y más baratitas, pero que más te solucionan a la hora de maquillarte. Por lo menos a mí, que siempre estoy peleándome con el delineado. No es algo que se me dé realmente mal. Simplemente lo que a mí me pasa es que un ojo nunca me sale igual que el otro ojo. Se trata de un apósito, de una gasita con pegatina por detrás, que nos vamos a colocar de esta manera. La inclinación ya es cosa tuya. Dependerá del ángulo que quieras que tenga tu rabillo o tu delineado, pero os aconsejo
que no quitéis la pegatina de la parte de abajo. Despegando solo la tirita de arriba será suficiente. Es más, yo os aconsejo que le quitéis solo las dos esquinitas, porque a la hora de retirarlo es mucho más fácil. A mí me resulta comodísimo, me parece una pasada la manera de trabajar las sombras sin que caigan residuos en la parte del párpado inferior, en la parte de la ojera, además de que va a hacer que los dos lados te queden igual, porque tú vas a poner las pegatinas más o menos con la misma inclinación. A la hora de aplicarte el delineador líquido, bueno, es que es una pasada. Yo con esto no atinaba ni a la de 3. Si tú eres de las que te pones la base después de maquillarte los ojos, pues no vas a tener ningún problema. Pero si eres como yo, que te la aplicas antes, al retirarlo te vas a llevar un poquito de maquillaje con la pegatina. Vamos, se arregla rapidísimo poniéndote el corrector encima. Y de verdad os digo que es algo digno de probar, ¿eh? Sé que normalmente los vídeos de secretos de mujer os suelen encantar y espero que con este haya ocurrido lo mismo. Si no es así, al menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al ladito te dejo la serie completa por si quieres seguir aprendiendo cosas guays. Y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias. Hasta el próximo jueves, amigas.